Soy la profesora Adriana Fontana y estoy aquí para exponer ante ustedes mi tesis de maestría, condición necesaria para obtener el título de Magíster en Lectura y Escritura. Bueno, mi trabajo lleva como título Las 1001 voces de Isol y consiste básicamente en el análisis discursivo de los libros álbumes producidos por Isol desde 1997 hasta el 2011. Me acompañaron durante el proceso de investigación y producción quien fuera mi primera directora, Magíster Susana Sagrillo, quien está hoy presente entre los miembros del jurado, mi actual directora, Magíster Silvina Jury, quien en primera instancia se desempeñó como mi codirectora, mi actual codirector, Magíster Jorge Robert, quien accedió gentilmente a tomar el lugar del doctor Daniel Israel luego de su lamentable y sorpresiva partida. Y también estuvo junto a mí en todo momento, cada vez que la necesité, cada vez que se producía alguna dificultad en este largo camino, quien fuera la directora de la carrera, Magíster Susana Ocedo. Quiero aprovechar la oportunidad para expresar mi más profundo agradecimiento a todos ellos, como así también a los miembros del jurado, ya que con las observaciones que me hicieron en el trabajo, pude mejorarla en mayor o menor medida, y esta realmente mejoró notablemente. Bueno, también quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a mi familia y a mis amigos que hoy me acompañan porque saben lo importante que es para mí este momento. Bueno, lo primero que me gustaría es explicarles a ustedes por qué elegí el tema del libro álbum para mi trabajo de investigación. Hace unos años, antes de comenzar la maestría, tuve la oportunidad de participar de un curso de perfeccionamiento acerca de la animación de la lectura. Allí me encontré por primera vez con el libro álbum y realmente quedé fascinada. Quien dictaba ese curso es justamente quien es hoy mi directora de tesis, Silvina Jury. Fue ella la que me abrió las puertas al maravilloso mundo de la literatura infantil y juvenil, y la que me acercó a la obra de grandes autores, tanto extranjeros como argentinos, que se dedicaban a la producción de este tipo de libros. De esta manera pude conocer artistas de la talla de Anthony Brown, Maurice Sendak, María Wernicke, por nombrar algunos. Fue tal el impacto que causó en mí este objeto artístico que me propuse indagar más acerca de sus características y también investigar acerca de un fenómeno que se produjo en la segunda mitad del siglo XX en Europa, denominado el boom del libro álbum. Este fenómeno se replicó en distintas partes del mundo y llegó a nuestro país en la década de los 90. Bien, cuando hablamos del libro álbum, hacemos referencia a un tipo de libro ilustrado donde la imagen, las pautas de diseño y el texto verbal establecen una relación especial. Es especial porque tanto las ilustraciones como el diseño no son simples acompañantes de las palabras, sino que se constituyen como interpretaciones interdependientes que pueden generar en ocasiones cierta distancia con el texto verbal. Y es esa distancia entre la historia que cuentan las palabras y la historia que pueden contar el diseño y las ilustraciones lo que hacen de este objeto estético algo más que interesante. Porque en él todas sus partes, la tapa, la contratapa, las palabras, las guardas, la imagen, los créditos, la tipografía, cada una de ellas cuenta en el sentido literal de la palabra. Y es esta interconexión e interdependencia
lo que va a definir y distinguir a un libro álbum de otro tipo de libro ilustrado. Bien, como lo mencioné hace un instante, el siglo XX fue testigo de un fenómeno denominado el boom del libro ilustrado. Durante la segunda mitad del siglo XX se produjo un aumento considerable en la publicación de material literario destinado al público infantil y juvenil. Pero esto no garantiza en absoluto que todo lo que se haya publicado gozara de calidad, ¿sí? Bien lo advertía María Teresa Andrueto en su libro, Una literatura sin adjetivos, cuando nos advertía que a veces se produce un crecimiento desmesurado de la nada. Es decir, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que circula es material de calidad, y no todo libro ilustrado puede considerarse libro álbum. De ahí la importancia de tener en claro cuáles son las características que lo van a distinguir para poder reconocerlo dentro del mercado editorial. Como así también para poder distinguir cuáles son ediciones con genuina calidad estética y cuáles no. Al respecto, el ilustrador István Skritten nos decía, cito, estamos en presencia de una nueva forma de expresión. El discurso del libro álbum ya es estudiado y analizado a la par de otros discursos y está instalado tanto como género estético que como producto de mercado. Ahora bien, si lo primero de seguro lo reivindica, lo segundo puede llegar a bastardear. Es tarea de todos, editores, escritores, ilustradores, libreros, docentes, investigadores, bibliotecarios, lectores, cuidar que esto no pase. Fin de cita. Bien, teniendo en cuenta esto, pensé que antes de elegir un autor extranjero, sería mejor elegir un autor o autora argentina. Y finalmente me decidí por Isolde. Para quienes no conocen a esta artista, voy a hacer un breve recorrido biográfico que también me va a ayudar a que ustedes comprendan cuáles fueron las razones que me llevaron a elegir. Marisol Micenta, más conocida como Isol, porque así firma sus libros, es una ilustradora y escritora argentina nacida en Buenos Aires en 1972. Sus padres también fueron artistas, su padre pintor, su madre cantante lírica. Tal vez este ambiente familiar influyó en su decisión de seguir la licenciatura en artes, carrera que nunca terminó. Pero ella nunca abandonó su interés por el arte y realizó varios cursos de artes plásticas y también estudió canto. Junto con su hermano, que también es músico, ha participado de varios proyectos musicales y actualmente se presenta también como cantante, acompañada del tecladista Nicolás Sensini. Bueno, su carrera literaria comienza con el cómic, y es recién durante un viaje a Europa que ella conoce el género álbum y se plantea la posibilidad de escribir para niños. Porque hasta el momento, más que nada, había ilustrado libros de otros autores. Paradójicamente, no fue la Argentina la que le abrió sus puertas editoriales, sino que fue una editorial mexicana. El Fondo de Cultura Económica es quien descubrió su talento y publicó sus primeros libros. Estamos hablando de Vida de Perros, con el cual ganó un segundo premio en un concurso organizado por esta misma editorial, a los que siguieron Cosas que pasan, Intercambio cultural, Regalo sorpresa y El globo. Estos dos últimos están incluidos en la lista White Ravens de la Biblioteca Internacional de Múnich, un catálogo que reúne
los títulos más destacados de la literatura infantil y juvenil. Como vemos, esta artista integral porque ilustra y escribe sus propios libros, es un ejemplo de esos autores que cuidan que sus libros sean de calidad. Posiblemente esa fue una de las razones por las cuales fue merecedora en el 2013 del premio Astrid Lindgren, y también fue nominada en 2 oportunidades para el premio Hans Christian Andersen. Son 2 galardones considerados de los más importantes que se le puede otorgar a un ilustrador o a un escritor de literatura infantil y juvenil. A pesar de este reconocimiento internacional, Isol no es muy conocida en nuestra provincia, por lo que también a través de este trabajo aspiro a difundir su excelente producción literaria en nuestra provincia. Bien, si yo tuviera que resumir en 3 características su particular estilo, diría: ruptura del canon, temas polémicos y simpleza que sorprende. Ruptura del canon. En este sentido, a Isol no le gusta ajustarse a las normas establecidas por la tradición editorial y escolar. Tal vez esa fue la razón por la cual sus primeros libros no fueron publicados en nuestro país, ya que, como bien lo señala Sandra Comino en su libro Esto no es para vos, muchas editoriales argentinas que se dedican a la literatura infantil y juvenil privilegian la publicación de libros más relacionados con valores morales. Y francamente, ese no es el objetivo primordial en la obra de Isol. Siguiendo la huella de María Elena Walsh, esta autora intenta despojar de toda intencionalidad didáctica en sus libros. Y al igual que María Elena Walsh, lo que ella trata de ofrecer al lector es una experiencia de disfrute y de juego. También, como lo hacía María Elena Walsh, ella utiliza como uno de los recursos el humor, ¿sí? A través de ese recurso, ella intenta alcanzar sus objetivos. Ella califica sus libros como libros ridículos y que aspira a través de ellos romper la máscara del deber ser. Este instrumento, este recurso, el disparate, le sirve para tocar temas polémicos, temas como la muerte, los miedos infantiles, la violencia familiar. A través de este recurso puede lograr cierta desdramatización en algunas de las situaciones que presentan sus libros, que pueden llegar a resultar angustiantes o perturbadoras, sobre todo para el público infantil. Tampoco en los libros de Isol vamos a encontrar la garantía de que haya un final feliz. Por ejemplo, en este libro, donde fue extraída esta imagen, el globo, que toca el tema de la violencia familiar, al final no se restablece el estado de armonía, algo poco frecuente en la literatura infantil tradicional. Todo esto ella lo hace detrás de un disfraz de simpleza, porque la obra de Isol, a primera vista, tiene una frescura aparentemente naif, pero si uno se adentra en su propuesta, se introduce más profundamente, puede descubrir una complejidad que lo va a sorprender. Para que entendamos un poquito mejor, podemos mirar estas imágenes extraídas de su libro Tener un patito es útil. 2 imágenes idénticas, colocadas sobre 2 fondos lisos, sin matices, solamente 2 colores y un texto mínimo. Pero detrás de esta simpleza está la intención de la autora de instalar el tema de la mirada. De acuerdo a quien mira, es cómo se interpreta la realidad. Y lejos de lo esperado,
cuando tenemos en las páginas el fondo amarillo, no es el patito el que narra, es el nene. Y cuando tenemos el fondo celeste, no es el nene el narrador, sino el patito. De esta manera vemos cómo Isol, cada vez que tiene la oportunidad, intenta romper con alguna convención. Bueno, una vez elegida la autora de los libros que conformarían mi corpus, me aboqué a la tarea de investigar más acerca de los temas de la polifonía y la multimodalidad. Para eso recurrí a la teoría de varios autores. En relación a la polifonía, tuve en cuenta la teoría de Mikhail Bakhtin y de Gerard Jenner. Del autor ruso recuperé las nociones de polifonía interna y polifonía externa. Este autor sostiene que todo discurso es polifónico, es decir, que el lector puede encontrar en él distintos puntos de vista que dialogan entre sí y que tiene que considerar y valorar. Eso sería la polifonía interna. Pero también le confiere al discurso la capacidad de establecer relación con discursos anteriores y posteriores a él, lo que sería la polifonía externa. Y del autor francés me detuve en su propuesta de relaciones transtextuales, es decir, la intertextualidad, la paratextualidad, architextualidad, metatextualidad e hipertextualidad. Con respecto a la noción de multimodalidad, recurrí a los autores Günter Kress y Theo van Leeuwen, a las autoras Nikolajeva y Scott, al autor William Moebius y finalmente a Yuri Lockman. De los autores Günter Kress y Theo van Leeuwen, tuve en cuenta su propuesta de análisis semiótico social de la comunicación visual. Ellos, a partir de las funciones del lenguaje propuestas por Holliday, hacen una propuesta de análisis de imágenes. La imagen sola o la imagen y su encuentro con los textos. De las autoras Nikolajeva y Scott, recuperé su investigación acerca de las relaciones que se establecen entre las imágenes y los textos en los cuentos infantiles. Por otra parte, de William Moebius, tomé una lista de códigos que él sostiene que son los más usados por los autores de libros álbumes. Y finalmente, de Yuri Lockman, recuperé el concepto de texto artístico, ya que su definición como un texto complejo, heterogéneo y heteroestructural, donde se manifiestan distintos lenguajes a la vez, aplica perfectamente al género álbum. Bueno, las preguntas iniciales que fueron el punto de partida para mi trabajo fueron las siguientes. ¿Cuáles son las características que encontramos en los libros de Isol que los define como álbumes, un género particular dentro del universo de los libros ilustrados? ¿Qué tipo de reto plantea Isol como autora integral de libros álbumes a la competencia literaria y a la competencia artística del lector, al poner en juego no solo las palabras, sino también su interrelación con los recursos que brindan las imágenes? ¿Qué códigos o recursos propios del libro álbum le sirven para desafiar algunos principios canónicos de la literatura infantil tradicional? ¿Qué se esconde en la aparente simplicidad de los libros álbumes de Isol? Y a partir de esas preguntas iniciales, elaboré la siguiente hipótesis. Isol, por medio de un uso particular de algunos recursos provenientes del cómic, los dibujos animados y la publicidad, entre otros, propone una experiencia artística de calidad engañosamente simple, y construye libros álbumes auténticos donde dialogan diferentes voces interconectadas e interdependientes, presentes no solo en el texto verbal, sino también en las imágenes y en otros elementos materiales que lo componen, a través de lo cual
desafía algunos principios canónicos de la literatura infantil y juvenil tradicional. Teniendo en cuenta esas preguntas y esa hipótesis, me formulé alcanzar los siguientes objetivos. Desentrañar la forma particular que tiene ISOL de utilizar tanto los recursos textuales como los materiales y visuales para lograr un auténtico libro-álbum. Identificar las diferentes voces presentes en su obra, su interconexión e interdependencia, no solo en el texto verbal, sino también en el visual, con su consecuente contribución a la asignación de sentido. Reconocer en la utilización de algunos de los códigos y recursos propios del libro-álbum la intención de esta artista de romper con algunos cánones tradicionales de la literatura infantil. Poner en valor y dar a conocer el aporte de ISOL a la literatura infantil y juvenil argentina de calidad. Bien, como mi objeto de estudio es una obra literaria, la metodología que utilicé tiene un diseño no experimental, ¿sí? Basado fundamentalmente en el uso de estrategias cualitativas. Utilizando un método deductivo, fui realizando un proceso inferencial analítico donde fui aplicando una norma general en algunos casos particulares. Es decir, teniendo en cuenta las características generales del libro-álbum, fui haciendo el análisis de mi corpus, intentando corroborar su cumplimiento. Les recuerdo que mi corpus está compuesto por 11 obras publicadas desde el año 1997 hasta el 2011. Bien, a partir de algunas observaciones que me hizo el jurado, hice una reformulación de la estructura de mi trabajo que quedó organizado finalmente en 6 capítulos. En el primer capítulo se presenta una breve historia universal de la literatura infantil y juvenil, con especial detenimiento en la literatura infantil y juvenil argentina. El segundo capítulo aborda los temas de polifonía y multimodalidad, teniendo en cuenta la teoría de los autores, algunos autores que mencioné anteriormente. El tercer capítulo se ocupa exclusivamente del tema del libro-álbum como género polifónico y multimodal. En el cuarto capítulo presento cuáles son los aspectos metodológicos que fueron los pertinentes para el proceso investigativo. En el quinto capítulo presento una biografía de ISOL, que yo fui construyendo a partir de entrevistas que el artista fue dando a lo largo de su carrera y que yo recuperé de distintos medios online. Y finalmente, en el sexto capítulo, antes de las conclusiones, presento el análisis del corpus y los resultados obtenidos. Este capítulo, a su vez, está dividido en 3 apartados o voces, entendiendo el término voz como distintos modos de expresión. De ahí la palabra modalidad. El primer apartado es el del diseño, el segundo el de las palabras y el último el de las imágenes. Bueno, a partir del análisis que yo fui haciendo del corpus elegido, no solo pude ir respondiendo a las preguntas iniciales, sino que también descubrí un ISOL mucho más cautivadora de lo que yo había supuesto, debido a las cualidades extraordinarias que fui encontrando en cada uno de sus libros. Como me había propuesto, no solamente pude identificar las voces narradoras, la del diseño, la de las palabras y la de las imágenes, sino que también pude corroborar que entre ellas se establecía una relación de interconexión y de interdependencia, algo que es fundamental para poder afirmar que estamos frente a un verdadero libro-álbum. Tal
como lo dice las autoras Nicola Geva y Scott en su libro Cómo trabaja un libro álbum, pude corroborar cómo el diseño y la imagen a veces repiten lo que dicen las palabras, otras veces las amplían, las completan, e incluso en ocasiones pude encontrar ejemplos donde sobre todo la imagen contradice lo que está dicho por el texto verbal. ¿Sí? La función de simetría, es decir, de repetir y también la de ampliar, se suele encontrar en todos los libros ilustrados, pero son la función de completamiento y contradictoria la que van a distinguir y vamos a poder encontrarla solamente en los libros álbum. Bueno, cuando me detuve en el diseño, pude comprobar cómo la tapa, la contratapa, las guardas, la portada, las portadillas, etcétera, guardan íntima relación con lo que vamos a encontrar en el interior del libro. Es decir, en el libro álbum nada está librado al azar, todo está pensado en términos de propósito. De ahí la importancia de ir descubriendo cuál es la utilidad de cada una de esas partes. Porque cuando un autor de libro álbum elige determinado formato, lo hace para que éste contribuya de alguna manera a lograr la integralidad tan buscada por este género. Bueno, como ejemplo podemos ver el diseño y formato que eligió Isol en dos de sus libros. Por un lado tenemos el libro nocturno. En este libro vemos cómo el soporte inferior y el espiralado superior están pensados para facilitar dar vuelta a las páginas a la manera de un almanaque. Porque este libro está pensado para construir sueños nocturnos, un sueño por noche. Además, este tipo de formato facilita que este libro pueda ser fácilmente acercado a la luz, ya que necesita estar expuesto por unos minutos a la luz para que luego pueda brillar en la oscuridad imágenes que están escondidas en el libro y que están hechas con una tinta fluorescente. En el momento que esas imágenes se manifiestan en la oscuridad, el sueño se completa. Y otro diseño interesante es el de tener un patito sutil. En este caso, Isol elige un plegado bicolor. A través de este diseño, ella intenta reforzar de alguna manera la idea de que hay dos puntos de vista hablando sobre la misma realidad. Además, le permite plantear una historia que no tiene ni principio ni fin. Podemos empezar por la historia que narra el patito y luego va a empezar la historia que narra el nene, o al revés, podemos empezar por la que narra el nene y terminar con el patito. Otro ejemplo interesante para comentar en cuanto al diseño es el libro Petit el monstruo. Ya desde la tapa, Isol instaura el tema de la dualidad existencial. A través de dos colores que dividen al protagonista en dos, se ve su parte mala y su parte buena. Esta simbología se ve afirmada por estas pequeñas siluetas que acompañan a Petit a la derecha y a la izquierda de la tapa, que aparentemente son secundarias, pero también significan la parte buena y la parte mala de Petit. Bueno, en este apartado quise darle un lugar especial al colofón porque me sorprendió la manera especial que lo utiliza Isol en alguno de sus libros. Por ejemplo, en Vida de Perros, los datos de impresión están acompañados por una imagen que aclara mejor el final, ¿sí? Y en Intercambio Cultural, a través del uso de viñetas, un recurso muy utilizado
en el cómic, Isol plantea, junto con los datos de impresión, un avance de la historia, como lo hacen en el cine o en algunas publicidades, ¿sí? Vemos cómo una vez terminada la historia, conocemos qué pasó con el elefante una vez que dejó la casa de estudio. Bueno, perdón. La siguiente voz que analicé fue la voz de las palabras. ¿Sí? Como en todo texto literario, las palabras constituyen la materialidad con la cual se construye un universo de ficción. Este universo de ficción tiene como base estructural los títulos y los subtítulos, que junto con el diseño van a ser las primeras pistas que tiene que seguir el lector para empezar a conocer este mundo imaginario presentado en el libro. Pero muchas veces estas primeras palabras no son de fiar. Y este es un juego que Isol propone desde alguno de sus libros. Por ejemplo, en el caso de Vida de Perros, la autora juega con el significado denotativo y connotativo de la frase popular. ¿Sí? Generalmente uno cuando dice vida de perros piensa desde una connotación negativa de la frase. Sin embargo, vamos a encontrar en el libro que es todo lo contrario. Bien, también al analizar los recursos textuales que utiliza esta autora, pude corroborar que en general las historias están narradas por voces infantiles, ¿sí? Los narradores generalmente son niños o niñas rebeldes, curiosos, cuestionadores, que realizan preguntas muchas veces incómodas que van a desestabilizar de alguna manera el mundo del adulto. De esta manera vemos desde dónde se posiciona Isol y cómo ella toma partido más para la infancia que para el mundo adulto. Como escritora, conoce el poder que tienen las palabras, sabe que una palabra puede cambiar en alguna manera la vida, y traslada ese poder a sus libros, a la ficción. Y les confiere la capacidad, por ejemplo, de transformar una mamá violenta en globo. También, como lo vimos en el libro Nocturno, construir sueños. O también hacer realidad nuestros deseos, como en el libro Cosas que pasan. Algo que me sorprendió cuando estaba analizando los recursos textuales fue la manera en que Isol explota la materialidad de la palabra. Es decir, no solamente trabaja con el plano semántico, sino que también trabaja con el plano fónico y con el plano gráfico. ¿Sí? Por ejemplo, un recurso muy utilizado por ella es el de la onomatopeya. Podemos encontrar en varios de sus libros palabras onomatopédicas desparramadas por las páginas. ¿Sí? Y también trabaja el plano gráfico en el sentido de que le da un lugar importante a ciertos aspectos que acompañan la palabra, como pueden ser el grosor, ¿sí? Que utiliza para escribirlas, los distintos colores que le sirven para expresar diferentes estados emocionales, o el tamaño, ¿sí? Por citar algunos. A través de esto, ella logra que en sus libros no sea una sola voz la que se impone, ¿sí? Y que se haga perceptible el eco de otras voces que antes estaban subordinadas. De esta manera, Isol plantea un desafío no solo a la competencia literaria, sino también a la competencia artística del lector. Bueno, finalmente tocó el momento de hacer el análisis de las imágenes. Como lo señalé cuando definí el libro álbum, es el rol especial que cumplen las imágenes
lo que va a distinguir a un libro álbum de cualquier otro libro ilustrado. Quizás esa sea la razón por la cual esta voz ocupa más páginas en mi trabajo. Cuando también anticipé que el análisis lo hice a partir de la propuesta de análisis semiótico de los autores Günter Kress y Theo van Leeuwen, planteados en su libro Leyendo Imágenes. Para ellos, un texto multimodal es el resultado de una acción social donde se combinan diferentes modos de expresión. De ahí la palabra modalidad. Para ellos, al igual que el lenguaje, las imágenes también cumplen determinadas funciones y son portadoras de significado. Basándose en las funciones del lenguaje propuestas por Holiday, ellos hacen su propia propuesta para el análisis de las imágenes. Ellos sostienen que las imágenes no solamente sirven para representar la realidad en una forma concreta o en una forma abstracta, sino que también participan de un intercambio comunicativo especial. Especial porque tanto emisor como receptor no comparten un aquí y una ahora. Es una comunicación remota. Sin embargo, la imagen se configura de tal modo que se presenta como un todo coherentemente organizado y que el receptor puede interpretar perfectamente dentro de un contexto comunicativo específico. Y yo, a partir de estas tres funciones o significados, hice el análisis de las imágenes que fui encontrando en los libros de Isol. En relación con el significado representacional, lo que arrojó mi análisis es que Isol hace mayor uso de imágenes narrativas que de imágenes conceptuales. Las imágenes narrativas son aquellas donde los participantes representados presentan eventos o procesos a través de vectores. Es decir, la presencia del vector es fundamental para distinguir una imagen narrativa de una imagen conceptual. La imagen conceptual no tiene vectores y presenta a los participantes representados para ser contemplados en su esencia más profunda. Bien, si bien encontré que en los libros de Isol son más las imágenes narrativas, también pude darme cuenta que eran muchas las imágenes donde el participante representado, que funciona como actor, provoca con su acción y su movimiento una reacción en un personaje que generalmente es adulto y establece esa relación a través de la línea de visión. Kress y van Leeuwen a este tipo de intercambio le llaman procesos transaccionales. Y es uno de los casos más comunes en los libros que analicé dentro de la obra de Isol. Bien, si bien son más las imágenes narrativas, no faltan las imágenes conceptuales en la obra de Isol, ya que a esta artista este tipo de imágenes le sirven para introducirse en la psicología de sus personajes y mostrarnos su esencia. Un caso emblemático donde encontré muchas imágenes conceptuales fue el libro Petit el monstruo. En él encontré muchas imágenes simbólicas. Hablamos de un proceso simbólico cuando encontramos por lo menos dos participantes representados. Uno funciona como transportista, en este caso Petit, y otro funciona como atributo, que sería esta silueta angelical pintada en un celeste pálido. Si el atributo es interno, el proceso simbólico es sugestivo. Es decir, a través de esta silueta, Isol nos sugiere la esencia bondadosa de Petit. Pero también lo puede hacer a través de un atributo externo. Por ejemplo, en esta imagen, además de la silueta sugerente, pintada en un color rojo,
está reforzada por el atributo externo de la onda. En este caso estaríamos frente a un proceso atributivo simbólico. Bueno, luego pasé a analizar el significado interactivo. En relación con este significado, pude descubrir que la propuesta ISOL no está dirigida solamente a pequeños lectores, sino también a grandes lectores. Esto no tiene que ver en realidad con una franja etaria, sino más bien con la experiencia literaria y con el desarrollo de la competencia, tanto literaria como artística del lector. En relación con las imágenes que utiliza ISOL, podemos concluir de que hace mayor uso de imágenes de oferta que de imágenes de demanda. Las imágenes de oferta son aquellas donde vemos al participante representado sin que él establezca una conexión con el espectador. En cambio, en las imágenes de demanda vemos al participante representado que nos mira. De alguna manera, a través de la línea de visión, intenta establecer un vínculo con el lector. Bien, si bien son más las imágenes de oferta que de demanda, lo que a mí me llamó la atención es que las pocas imágenes de demanda que encontré son aquellas que ISOL elige colocar en un momento preciso de la historia, inteligentemente elegido, para lograr establecer una relación de empatía con el lector. Por ejemplo, en el libro Cosas que pasan, encontré una imagen de demanda al final de la historia, cuando la protagonista no ha conseguido concretar sus deseos y ha recibido de compensación simplemente un conejo gris. Entonces, ella mira al espectador para lograr que sintamos compasión por ella. Y otro caso que encontré fue en Secretos de Familia, donde la protagonista nos mira en el momento preciso que va a contar su secreto, porque es en ese instante que necesita la atención del lector. Bien, en este significado los autores aconsejan también detenerse en los planos y perspectivas usados. En este sentido, pude descubrir que ISOL hace mayor uso de los planos frontales que de los planos generales. Pero algo interesante que también descubrí fue que en general cuando utiliza un plano frontal y cercano, lo hace para mostrar un mundo más realista, más cercano al lector y más fácilmente reconocible. Mientras que utiliza los planos generales y oblicuos generalmente cuando muestra mundos más alejados de la realidad, mundos maravillosos. Bueno, y finalmente analicé el significado composicional, es decir, cómo este artista combina todos los elementos para lograr un todo coherente. Para eso me detuve en el valor de la información, la saliencia y el enmarcado. En relación con las imágenes, el valor de la información tiene que ver con la ubicación espacial. En este sentido, ISOL utiliza el espacio de la manera convencional. Por ejemplo, utiliza el centro para ubicar a los personajes que son protagonistas y junto con otros aspectos como mayor tamaño o la elección de colores llamativos, provoca una saliencia que llama la atención del lector. Y también hace uso convencional del resto del espacio, es decir, generalmente ubica la información conocida a la izquierda, lo nuevo a la derecha, lo ideal en la parte superior y lo real en la parte inferior. Pero como bien lo señalé al principio, cada vez que ISOL tiene la oportunidad, rompe con alguna de las normas establecidas. Y esa excepción a la norma
la encontré en el libro La Bella Griselda. Como vemos en esta doble página, en la izquierda, que es la zona donde generalmente se ubica lo conocido, encontramos a Griselda en un estado nuevo. Lo que antes la divertía, ahora la aburre. Y en el espacio que generalmente se reserva para lo nuevo, encontramos algo ya conocido por el lector, que es la colección de cabezas. Bien, con respecto al marco, al límite, William Moebius explica que en general el ilustrador lo utiliza para delimitar una zona donde la imagen no puede escapar y el texto no pueda penetrar. Pero también explica que muchas veces los ilustradores no utilizan en el marcado. Y esa ausencia de marco puede ser interpretada como una invitación al lector a que participe de este mundo de ficción. Este es el caso más recurrente en la obra de Isol. Isol en general utiliza dobles páginas sin marco. Entonces lo podemos interpretar, como bien lo señala William Moebius, como la intención de borrar la frontera entre la realidad y la fantasía. Bien, y también en este caso pude encontrar un ejemplo donde Isol nuevamente muestra su actitud de rebeldía frente a las convenciones. Y fue en el libro Cosas que pasan. En este libro, los marcos están hechos para ser rotos, ¿sí? Vemos cómo la imagen desborda los límites del enmarcado y posiblemente esto está utilizado para reforzar la actitud de inconformidad de la protagonista frente a lo establecido por la naturaleza. Bueno, una vez finalizado mi análisis, llegué a las siguientes conclusiones. Isol, a través de la interacción de distintas voces provenientes de diferentes ámbitos, logra construir álbumes auténticos. Su característica de escribir textos breves exigen la colaboración permanente del diseño y de la imagen para completar la historia. Pero no solamente para completarla, sino que también en ocasiones, sobre todo la imagen, contradice lo dicho por las palabras. Por ejemplo, en este caso vemos que las palabras nos dicen que Julito está ayudando al elefante a cruzar la puerta. Y en realidad lo que está haciendo Julito es echando al elefante de su casa. Bien, al poner al descubierto los mecanismos que Isol utiliza para construir sus libros álbumes y al escuchar sus 1001 voces, lejos de considerar su literatura como simplista, pude confirmar que Isol juega con un complejo entretejido polifónico y multimodal. A través del uso de una mezcla de recursos textuales, visuales y sonoros, en más de una ocasión desafía los principios canónicos de la literatura infantil tradicional. Bueno, por lo complejo que puede llegar a ser el abordaje de este tipo de libros, muchas veces confundidos con los libros ilustrados, y teniendo en cuenta que una tesis no solamente tiene que significar el cierre de un tema de investigación, sino que aspira a convertirse en la apertura de futuras investigaciones, es que yo al final de mi trabajo propongo una manera de abordar las actividades de intervenciones con libros álbum. De esta manera, este trabajo puede convertirse en o contribuir a futuras investigaciones de otros autores que también se dedican a la elaboración de libros álbumes, o también colaborar de alguna manera con la labor de docentes, de bibliotecarios y de cualquier mediador que esté interesado en el tema.
Mi propuesta está dividida en 3 momentos. En el primer momento, lo que yo aconsejo es la exploración de afuera hacia adentro del libro para poder identificar las distintas voces. La voz del diseño, la voz de las palabras y la voz de las imágenes. Cada una de estas voces tiene interesantes aspectos a trabajar, algunos de los cuales están presentes en mi trabajo. En el segundo momento, propongo que se trate de descubrir cuál es la relación que se establece entre el texto verbal, la imagen y el diseño. Es simétrica, es de ampliación, si es complementaria, de contrapunto o contradictorio. Este segundo momento es importante porque repito que tanto la función simétrica como de ampliación en general la vamos a encontrar en los libros ilustrados tradicionales. Sin embargo, la función complementaria y de contrapunto solamente la vamos a encontrar en auténticos libros algo. Y finalmente, en el tercer momento, propongo hacer un análisis integral de toda la composición, es decir, integrar todas las partes y todos los elementos que hemos ido trabajando para lograr descubrir cuál es su utilidad y su contribución a la asignación global de sentido. Bueno, es mi deseo que este trabajo, como bien me lo propuse en uno de mis objetivos, sirva para poner en valor la contribución que el Sol hace a la literatura infantil y juvenil argentina de calidad. Y que también se convierta en un medio de difusión no solamente del talento de este artista, sino también de este novedoso género discursivo que es el libro alto. Me gustaría finalizar mi exposición con otra frase de István Kritten, que a mi entender resume cuál es la postura de Sol frente a su proceso creativo. Cito: crear debería ser, un espacio de riesgo. La lectura apasionada no tiene destino predecible. Leer debería ser, un acto de valentía. Fin de cita. Muchas gracias por su atención.